Hola a todos y todas, ¿cómo están? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Fernando Lanza, soy argentino y acabo de volver a mi casa después de un viaje de casi 4 meses por Perú. Hoy estoy más que feliz de poder compartir con ustedes la guía definitiva para visitar Machu Picchu, un video en donde voy a recopilar toda la información que pude reunir en mis 4 visitas a esta maravilla del mundo de una manera organizada, dinámica y muy detallada. Si bien, como les dije recién, voy a tratar de hacer esta guía lo más dinámica que puedo, está bueno que sepan que en YouTube este video va a estar dividido en capítulos, lo que les va a permitir moverse entre los diferentes temas de su interés de una manera rápida y sencilla. Y un último dato que les quiero dar antes de empezar es que en la ruedita de configuración que figura abajo a la derecha del video van a tener la posibilidad de activar los subtítulos automáticos de YouTube en absolutamente cualquier idioma del mundo. Pero sin dar más vueltas, los invito a compartir conmigo la guía definitiva para visitar Machu Picchu. Intro y empezamos. Ahora sí, arranquemos con esta guía y del primer tema que quiero hablarles es sobre la ubicación de Machu Picchu. Machu Picchu es el sitio arqueológico más famoso de todo Perú, en donde se pueden visitar los restos de la principal ciudad del antiguo imperio inca. A este lugar solo se puede acceder desde un pequeño pueblo llamado Aguas Calientes, actualmente también conocido con el nombre de Machu Picchu Pueblo. Hay muchas maneras de llegar hasta Aguas Calientes que ya se las voy a ir explicando más adelante, pero quiero que sepan que elijan la manera que elijan de llegar hasta Aguas Calientes, todas inician desde la ciudad de Cusco. Por este motivo, nuestro primer objetivo va a ser llegar hasta Cusco, una ciudad ubicada más o menos a 1000 kilómetros al sudeste de Lima, la capital de Perú. Si bien Cusco es una ciudad bastante grande, su aeropuerto es más bien para uso interno y casi que no recibe vuelos internacionales. Por este motivo es muy probable que tu entrada al país la tengas que hacer a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado justamente en la ciudad de Lima. Una vez que aterricen en Lima, podrán tomar un vuelo de conexión hasta Cusco que cuesta entre 100 y 150 dólares y que demora 1 hora y media, o bien, si quieren ahorrar algo de plata, pueden hacerlo por vía terrestre en autobús en un viaje que demora 22 horas pero que cuesta solamente 50 dólares. En caso que quieran hacer este trayecto en autobús, mi recomendación es que lo hagan a través de las empresas o Cruz del Sur o Siva, que realmente tienen unos buses cama increíblemente cómodos. Como segunda parada en esta guía, pasemos rápidamente a los requisitos para ingresar a Perú. En lo referido a los requisitos migratorios que exige a los turistas extranjeros, Perú es un país que no tiene grandes complicaciones en cuanto a solicitudes de visado o pedidos de vacunación específicos. Sin embargo, como cada caso es diferente, acá abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan entrar a la página oficial de Migraciones de Perú y de ese modo revisar los requisitos que se les van a pedir puntualmente a cada uno de ustedes según su diferente nacionalidad. Para ingresar a Perú, tampoco es obligatorio contar con ningún servicio de asistencia médica contratada, sin embargo mi consejo es que traten de tenerlo, más que nada por el tipo de actividades que se suele hacer en Perú y porque este país tiene ciudades ubicadas a muchísima altitud sobre el nivel del mar y esto muchas veces puede traerle dificultades a los viajeros y a las viajeras. Y para terminar con este punto me gustaría agregar un dato y es que el tiempo máximo de permanencia para turistas extranjeros en Perú es de 90 días, pero que sepan que si llegan a excederse por algún motivo no les va a pasar nada grave, sino que solamente les van a hacer pagar una multa de $1 por cada día que se hayan excedido. En mi caso, como pueden ver en este comprobante, me terminé excediendo 17 días, pero como prevé la ley, pagué la multa y pude salir sin ningún problema. Ahora quiero compartirles un poco de información general rápida sobre Perú que creo que les va a ser de mucha utilidad. La moneda oficial de Perú es el nuevo sol peruano y a fecha de hoy, es decir, enero 2023, el tipo de cambio es de aproximadamente 4 soles peruanos por cada dólar americano. Obviamente que esto va a ir cambiando con el tiempo y por eso les voy a dejar acá en pantalla y en la descripción una página que suelen usar bastante en Perú para poder estar actualizado con respecto al tipo de cambio del dólar y su relación con el sol peruano. Obviamente que ni bien lleguen al país van a tener que cambiar algo de plata para poder empezar a moverse, pero mi consejo es que cambien la menor cantidad que puedan en el aeropuerto porque realmente el tipo de cambio es el peor de todo el país.
Ya una vez que lleguen a alguna ciudad y puedan ir a alguna casa de cambio, ahí les aconsejo que cambien el resto porque van a obtener realmente una diferencia bastante favorable. Cambiando de tema, los idiomas oficiales de Perú son el español y el quechua, que es una antigua lengua aborigen. Sin embargo, Perú es un país que está más que preparado para recibir el turismo, así que si el idioma que dominan es el inglés, van a poder manejarse sin absolutamente ningún problema. Perú, a diferencia de otros países, no tiene las 4 estaciones climáticas del año que solemos conocer, sino que se manejan básicamente con 2 temporadas, la temporada seca y la temporada de lluvias. La mejor época para visitar Machu Picchu es obviamente durante la temporada seca, que va desde los meses de abril hasta octubre. Ya a partir de noviembre y hasta el mes de marzo empiezan cada vez las lluvias más prolongadas y más fuertes, y si bien van a poder ir a Machu Picchu, creo que por ahí es muy probable que no terminen de aprovechar al máximo su visita a este país. En Perú el voltaje eléctrico es de 220 volts a una frecuencia de 60 Hz. Los enchufes de las paredes suelen ser como el que están viendo en pantalla, aceptando o 2 patitas redondas o 2 patitas rectas, como suelen traer los productos comprados en Estados Unidos. En el caso de que en su país usen conectores diferentes, no se preocupen porque tanto en Cusco, en Aguascalientes o en cualquiera de las principales ciudades van a poder comprar adaptadores a muy bajo precio. Otra cosa que siempre hago ni bien llego a un país nuevo es comprarme una tarjeta SIM, es decir, un chip para el celular, ya que es muy importante para mí tener cobertura de red en todo momento, ya sea para acceder a los mapas, buscar información o estar comunicado con otras personas. En Perú hay básicamente 4 empresas de telefonía celular, pero las que más me recomendaron muchas personas es Claro, que suele tener más señal en aquellas zonas por ahí un poco más alejadas de las grandes ciudades. Está bueno contarles también que cuando lleguen a la ciudad de Cusco, lo que más les va a convenir va a ser hospedarse cerca de la plaza de armas de la ciudad. De esta manera van a poder estar cerca de las agencias de turismo, de los mercados más emblemáticos de la ciudad, como el de San Blas o el de San Pedro, y de los lugares por ahí más atractivos que tiene la ciudad de Cusco para conocer. Igualmente, más allá de donde se hospeden, quédense tranquilos y tranquilas porque toda la ciudad de Cusco me pareció muy segura y nunca me hizo sentir miedo, ni siquiera en aquellas ocasiones que por ahí salía a caminar solo a altas horas de la noche. Y como último dato de esta sección es que la ciudad de Cusco está ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un montón, principalmente si vienen por ahí de ciudades que están ubicadas casi al nivel del mar. Esto significa que es muy probable que cuando lleguen sufran un poco de mal de altura, también conocido como soroche. Es muy importante que antes de hacer ninguna actividad física exigente le den a su cuerpo 2 o 3 días de aclimatación para poder adaptarse a la falta de oxígeno en el aire. El mal de altura es una realidad y nos afecta a todos, no importa qué tan deportistas seamos, así que no lo subestimen y tómense las cosas con calma. Los síntomas que puede generar el mal de altura son dolores fuertes de cabeza, vómitos y mareos, entre otros. Para combatirlo, la mejor solución es consumir hojas de coca, ya sea comiéndolas o tomándolas en una infusión caliente. También podés comprar en cualquier farmacia un remedio específico para el mal de altura, por ejemplo el Sorochi Pill, que contiene una mezcla de hierbas que van a ayudar a que se sientan mejor. Otra cosa que sirve mucho para aliviar el mal de altura es tomar bastante agua, y ya que estoy hablando del agua, quiero recomendarles que si llegan a querer tomar agua de la canilla o del grifo, siempre primero la hiervan antes de consumirla, porque a los turistas extranjeros el agua de Perú es algo que realmente nos cae muy mal al estómago. Y ahora sí, es el momento de contestar a una de las preguntas más esperadas y es: ¿cómo hago para llegar desde la ciudad de Cusco hasta el pueblo de Aguascalientes? Y la realidad es que van a encontrar un montón de opciones diferentes para hacerlos, pero en este video les voy a contar resumidamente cuáles son las 3 más utilizadas y se las voy a ordenar desde la más rápido de todas hasta la que más días demora. Una de las opciones que vas a tener para llegar de Cusco hasta Aguascalientes es en tren. Esta es, sin lugar a dudas, la opción más rápida de llegar y la más elegida por los turistas que o bien no disponen de mucho tiempo para su visita a Machu Picchu, o bien no les gusta o no pueden caminar grandes distancias. Lo bueno que tiene esta opción es que en menos de 2 horas ya vas a estar en Aguascalientes y sin haber hecho absolutamente ningún esfuerzo físico. Por el contrario, lo malo que tiene esta opción es el precio, ya que los tickets oscilan entre los $70 y los $500 por tramo, según las comodidades y los servicios extra que deseen contratar. Otro aspecto negativo de esta opción es que te vas a perder un montón de la aventura y del contacto con la naturaleza
que sin lugar a dudas vas a poder tener eligiendo alguna de las otras maneras de llegar hasta Aguascalientes. Hay solo dos empresas que ofrecen este servicio en tren, Inca Rail y Perú Rail, y la verdad es que las dos tienen precios muy similares y ofrecen un servicio parecido. Según pude notar, Perú Rail está un poco más enfocada en los turistas nacionales, es decir, en los de nacionalidad peruana. En cambio, Inca Rail pone un poquito más enfoque en los turistas extranjeros. En la descripción de este video les voy a dejar las páginas web de las dos empresas para que puedan entrar ustedes mismos y compararlas. Y además acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el enlace al video de mi aventura yendo desde Cusco hasta Aguascalientes en tren, invitado por la empresa Inca Rail. La segunda opción que les quiero compartir para llegar desde Cusco hasta Aguascalientes es la famosa ruta por hidroeléctrica. Esta ruta también es de las más elegidas por todos los turistas que quieren visitar Machu Picchu, principalmente por dos motivos. El primero, por el bajo costo que esta tiene, y el segundo, por el leve esfuerzo físico que implica. Para resumir un poco esta modalidad, es simple. En la ciudad de Cusco se contrata alguna empresa de transporte que los lleva en un viaje de casi 6 horas en camioneta hasta una estación llamada hidroeléctrica. Una vez allí, iniciarán la caminata hasta Aguascalientes en un camino que sigue el recorrido de las vías del tren. Esta caminata recorre un poco más de 13 kilómetros en terreno absolutamente plano y suele demorar entre 2 y 3 horas. Los aspectos positivos son, en primer lugar, el precio, porque sin lugar a dudas que esta es la forma más barata de llegar hasta Aguascalientes. Para que se den una idea, por menos de 100 soles van a poder ir hasta Aguascalientes y regresar hasta la ciudad de Cusco. Como segundo aspecto positivo, debo admitir que la parte de la ruta caminando desde hidroeléctrica hasta Aguascalientes es una linda experiencia para vivir y tiene paisajes muy lindos. Realmente si no llevas gran peso en la mochila es un sendero más que disfrutable. Pero como aspectos negativos de elegir esta modalidad, primero tengo que mencionar la larga duración de este viaje, porque es una ruta que arranca en Cusco más o menos a las 6 de la mañana y recién vas a estar llegando a Aguascalientes entre las 5 y las 7 de la tarde. Es decir, vas a tener 12 horas solo para ir y realmente me parece bastante. Como segundo aspecto negativo, encuentro que el trayecto viajando por la ruta en camioneta realmente es muy duro, tanto por la altura por la que va circulando, como por todas las curvas y el mal estado del camino. Y como si esto fuera poco, el paisaje que se ve durante todo el camino realmente no me pareció que valiera la pena. Un gran consejo que puedo darles es que si van a elegir esta forma de llegar hasta Aguascalientes, primero pasen por una farmacia y se compren algunas pastillas para el mareo, que realmente en el viaje de ida me sentí muy mal, pero a la vuelta, habiendo tomado estas pastillas, la verdad que no tuve ningún problema. Por si quieren conocer esta ruta más en detalle, acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el enlace para el video de la aventura completa yendo hasta Aguascalientes por la ruta hidroeléctrica. La tercera opción más utilizada para llegar hasta Aguascalientes desde la ciudad de Cusco es hacerlo totalmente caminando en un sendero que recorre entre 4 y 5 días por la montaña pasando por diferentes pueblos. Si bien hay un montón de caminos diferentes para hacer esto que les estoy contando, hay dos que son los más elegidos y se los voy a explicar ahora. La ruta más conocida para llegar a Machu Picchu caminando es el famoso Camino del Inca. Esta ruta tiene como principal aspecto positivo que recorre un montón de lugares sagrados de la cultura inca. Sin embargo, por cuestiones de mantenimiento y de preservación del camino inca, el cupo anual de turistas permitidos en esta ruta es muy limitado y esto tiene varias consecuencias que, en mi opinión, son negativas. En primer lugar, este recorrido tiene que hacerse obligatoriamente con una empresa de turismo, es decir, que no puedes hacerlo por tu cuenta. En segundo lugar, el precio de contratar este tour es altísimo, rondando entre los 500 y los 600 dólares por persona. Y como último aspecto negativo, al haber por ahí tan pocos cupos disponibles y tantas personas que quieran ir, es una excursión que hay que contratar con varios meses de anticipación. La segunda ruta más popular para llegar a Machu Picchu caminando es la ruta Salcantay, también conocida como Salcantay Trek. En lo personal, esta es la ruta que elegí para llegar a Machu Picchu y quedé más que enamorado de todo lo que viví y de todo lo que conocí durante estos 4 días de caminata. Esta ruta tiene como aspectos positivos que podés elegir hacerla con una agencia de turismo por menos de la mitad del precio que tiene el Camino de Inca, pero también podés hacer como hice yo y hacerla totalmente por tu cuenta gastando menos de 100 dólares. De todas las maneras que probé para llegar a Machu Picchu, no tengo ninguna duda que la ruta Salcantay fue mi favorita
y de todo corazón que la recomiendo principalmente a todas esas personas que son aventureras y les gusta la vida de montaña. El camino a Machu Picchu yendo por la ruta Salcantay, además de pasar por lugares increíbles, es totalmente seguro. Acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el video de mi aventura completa con la guía paso a paso, día por día, para que ustedes también puedan hacer las rutas Salcantay sin empresa de turismo y sin la necesidad de acampar. Ahora quiero contarles algunas cosas sobre Aguascalientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo, un lugar hiper mega turístico en donde van a poder encontrar absolutamente de todo. Aguascalientes es un pueblo que en lo personal me gustó mucho, no solo por su tranquilidad, sino también por el entorno privilegiado en el que está, además del río que lo cruza por la mitad y que realmente hace de este pueblo un lugar muy especial. Realmente me gustaría recomendarles en dónde alojarse en Aguascalientes, pero creo que sería perder un poco el tiempo porque cada persona tendrá gustos diferentes en este aspecto. Por este motivo me conformo con darles estos dos consejos. En primer lugar, decirles que nunca había visto un lugar con tanta cantidad de alojamientos. Por este motivo creo que si quieren ahorrarse algo de plata, estaría bueno que no reserven su alojamiento con anticipación, ya que las empresas como Booking o Hostel World suelen tener por ahí precios mucho más caros y comisiones bastante altas. Mi consejo es que vayan hasta Aguascalientes sin alojamiento y que ni bien lleguen se pongan a caminar y a preguntar, porque van a obtener alojamiento sin ningún problema y a un precio mucho más barato que contratándolo con anticipación. Lo segundo que quiero recomendarles es que se hospeden en donde se hospeden, eviten una cosa: las vías del tren. Traten de hospedarse lo más lejos que puedan del tren, porque realmente es un servicio que opera casi 24 horas y cada vez que pasa no solo pasa tocando bocina y campanita, sino que hace temblar las habitaciones de los alojamientos que están cerca. Y mi tercer y último consejo sobre el alojamiento es que en Aguascalientes realmente el alojamiento es lo de menos. Es muy probable que pasen muy poco tiempo en este pueblito y les puedo asegurar que lo que menos van a hacer es estar encerrados en su habitación. Por si les llega a servir, acá en pantalla les voy a dejar los nombres de todos los alojamientos en donde me hospedé en mis 4 visitas a Machu Picchu. Igualmente sepan que todos me ofrecieron más o menos lo mismo y que el precio que pagué en promedio para una habitación privada fue de 50 soles por noche. Como les decía antes, Aguascalientes está súper pensado para el turismo y es por esto que a la hora de buscar lugares para comer, opciones les van a sobrar. Desde pizzerías, pasando por cevicherías, hasta restaurantes que ofrecen comida típica de Perú, realmente hay de todo. Pero sin dudas no podés dejar de ir a conocer el mercado de abastos de Aguascalientes, un lugar en donde se come bien y es muy barato. La mayoría de mis comidas durante todas mis estadías en Aguascalientes fueron en este lugar y creo que también está muy bueno que los conozcan para sumergirse un poco más en la cultura del lugar. En cuanto a la cantidad de días que les recomiendo para visitar Aguascalientes, yo creo que 2 días son más que suficiente. No solo porque es un lugar un poco caro para vivir, sino porque tampoco hay mucho más para hacer o para visitar. Seguramente usen el primero de esos 2 días en todo lo referido a su visita a Machu Picchu y el día siguiente pueden usarlo para visitar la hermosa feria artesanal que tiene el pueblo, que si bien todo es bastante más caro que en otras ferias, tiene productos y souvenirs de Machu Picchu que solo lo podrán encontrar ahí. Ese día también pueden aprovechar para visitar las aguas termales del pueblo, un lugar ideal para relajarse antes de emprender la vuelta a la ciudad de Cusco. También pueden salir a caminar un poco por el pueblo, especialmente para visitar un rato la plaza central de Aguascalientes y los hermosos puentes que les permitirán cruzar el pueblo de un lado al otro del río. Ahora pasemos al capítulo que creo que es el que más valor le va a aportar a este video y es el de los boletos de ingreso para visitar Machu Picchu. Y digo esto porque al menos yo, antes de decidir visitar esta maravilla del mundo, no tenía ni idea que al momento de querer comprar mi boleto, iba a tener que elegir un boleto específico de entre 4 boletos disponibles para comprar. Sí, correcto. Una vez que decidí que quería visitar Machu Picchu, entré a la página oficial para comprar mi entrada y me encontré con esta sorpresa / desilusión.
Y digo desilusión porque la verdad que la información que había ahí sobre qué era cada uno de los boletos eran puros mapas con líneas raras que no entendía nada y sinceramente tenía un poco de miedo de no estar eligiendo el mejor circuito para mi visita a Machu Picchu. Porque seamos sinceros, lo más probable es que a Machu Picchu podamos ir una sola vez en nuestras vidas y seguramente querramos aprovechar al máximo nuestra visita a este lugar. Y es por toda esa incertidumbre que pasé que finalmente decidí comprar los 4 boletos para poder mostrárselos en detalles uno por uno y que ustedes puedan tomar su propia decisión pero con información mucho más concreta que un puñado de mapas que no se entienden nada. Pero empecemos por el principio, que es cómo se compran las entradas para Machu Picchu, y la respuesta es simple. Si bien hay un montón de maneras de adquirir estos tickets, lo más recomendable es que lo hagas a través de la página oficial de Machu Picchu, ya que será la manera más segura y más barata de conseguir tus entradas. También está bueno que sepan que los 4 boletos no tienen el mismo precio y que a su vez los precios van a depender principalmente de si son peruanos o extranjeros y de la edad que tengan. Solo para que tengan una referencia, a medida que les vaya explicando los diferentes boletos, les voy a poner en pantalla cuánto fue que pagué yo, teniendo en cuenta que soy un turista extranjero y mayor de edad. Antes de empezar a describir cada uno de los boletos, quiero que sepan que en mi canal de YouTube van a encontrar un video específico por cada uno de los boletos disponibles, en donde les comparto mi aventura de principio a fin y les doy mis opiniones sobre qué cosas positivas y qué cosas negativas tiene elegir cada uno de estos boletos. Por eso, a medida que vaya hablando, les voy a ir dejando acá arriba en las tarjetas el enlace para que puedan ver el video completo de cada uno de los boletos. El primer boleto es el de la Yacta de Machu Picchu y es el más elegido por los turistas principalmente por 2 motivos. En primer lugar, porque es el ticket que más acceso te da a los lugares dentro de la Yacta de Machu Picchu, es decir, dentro de la ciudadela de Machu Picchu. Y en segundo lugar, porque es el boleto que menos esfuerzo físico demanda. Y digo que es el boleto en el cual van a poder conocer más lugares, porque al comprarlo van a poder recorrer casi el 100% del antiguo sitio arqueológico inca. Por otro lado, digo que es el que menor esfuerzo físico demanda, ya que, a excepción de unas escaleras iniciales, el resto del recorrido no presenta ninguna dificultad física, ya que es en su mayoría terreno plano. Y esto es algo que por ahí no ocurre en los otros boletos, que por ahí sí implican subir hasta la cima de diferentes montañas. Puede que el nombre te confunda porque dice circuito 1, 2, 3 o 4. Esto no significa que van a tener que elegir entre estos circuitos. Significa que con esta entrada van a poder tener acceso a recorrer los circuitos 1 y 2, que son a mi entender los más interesantes, y que dependiendo de la hora de ingreso de sus boletos van a tener que salir de Machu Picchu o por el circuito número 3 o por el circuito número 4. Así que tranqui, no se preocupen que no van a tener que elegir nada. Yo creo que en los circuitos 1 y 2 radica por ahí el motivo por el cual este ticket es el que más demanda tiene. En el circuito 1 vas a pasar por los puntos panorámicos más lindos de todo Machu Picchu y es acá donde van a encontrar un lugar llamado la Casa del Guardián y donde van a poder sacar la mejor foto de todo Machu Picchu. ¿Y por qué ocurre esto en este lugar? Porque vas a tener un ángulo realmente privilegiado, ni muy arriba para que Machu Picchu te quede demasiado lejos como ocurre cuando subís una montaña, ni muy abajo para que no se llegue a apreciar toda la inmensidad del lugar. Al salir del circuito 1 van a ingresar en el circuito número 2, que es literalmente recorrer toda la antigua ciudadela por dentro. Después del circuito 2 ya va a tocar la hora de salir de Machu Picchu, sea por el circuito número 3 o por el circuito número 4, pero quiero que sepan que, en mi opinión, después de haber recorrido el circuito número 1 y el circuito número 2, ya se pueden ir a dormir en paz. El segundo boleto disponible para comprar se llama Circuito 4 más Montaña Huayna Picchu, y como ocurre con todos los circuitos que tienen una montaña, lo primero que van a tener que hacer en su ingreso a Machu Picchu es dirigirse directamente hasta la montaña para emprender la subida hasta la cima. La montaña Huayna Picchu, de las 3 montañas principales que rodean a Machu Picchu, es la más linda de todas y la que, en mi opinión, tiene las mejores vistas panorámicas. El ascenso de esta montaña me gustó mucho porque va alternando entre subidas y bajadas, tiene partes de bastante aventura en donde, si bien la dificultad es un poco mayor, es el tipo de subida que a mí más me gusta. Esas subidas en donde a veces hay que trepar, donde la cosa se pone un poco más interesante.
Otra cosa que tiene de bueno es que durante su ascenso van a pasar por una serie de antiguas construcciones incas construidas en el medio de las montañas que son una maravilla. Esto se debe a que en esta montaña era donde los incas se dirigían a hacer todas sus ceremonias religiosas. También van a llegar a algunos puntos panorámicos muy buenos en donde se puede contemplar la inmensidad del lugar y sacarse unas fotos increíbles. Después de visitar la montaña, podrán recorrer el circuito número 4 de la ciudadela inca, que es básicamente el circuito lateral externo e inferior que los llevará de regreso hasta la salida de Machu Picchu. Realmente, en mi opinión, este circuito no pasa por lugares demasiado interesantes como sí lo hacen los otros 3 circuitos. Como conclusiones de este boleto puedo decirles que, en mi opinión, de las 3 montañas que hay disponibles, esta es la que mejores vistas panorámicas tiene y me animaría a decir que es la única que vale la pena subir. En segundo lugar, y ya hablando acerca de la segunda parte del recorrido, es decir, del circuito 4, creo que es acá donde este boleto por ahí compensa todo lo bueno que tiene subir a la montaña Huayna Picchu. Y digo esto porque es en lo poco interesante del circuito 4 en donde este boleto se queda muy corto y donde se estarían perdiendo de conocer lugares increíbles a los cuales sí tendrían acceso con los otros boletos. Tengo la sensación que los administradores de Machu Picchu son conscientes de todas las cosas positivas que tiene visitar el Huayna Picchu y no quisieron incluirle también lugares muy buenos dentro de la ciudadela inca por ahí para nivelar un poco el nivel de todos los boletos. El tercer boleto disponible que van a poder comprar se llama Montaña Machu Picchu más Circuito 3 y es con este ticket el que van a poder hacer el ascenso hasta la cima de la montaña Machu Picchu, también conocida como Montaña Vieja. Además de tener acceso a esta montaña, este boleto de ingreso también nos permitirá caminar por el circuito número 3 de la antigua ciudadela inca. En primer lugar, vas a tener que subir a conocer la montaña Machu Picchu, que es la montaña más alta de la zona, alcanzando altitudes superiores a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Sobre la dificultad del ascenso, tengo que admitir que realmente me costó un montón lograr subir esta montaña. Los escalones me parecieron demasiado empinados, como si estuviera subiendo por una escalera infinita hasta el cielo. Después de 1 hora y media o 2 de caminata, van a llegar a la cima de la montaña. Un lugar, en mi opinión, demasiado pequeño para la cantidad de gente con la que se van a encontrar. Sinceramente no me motivó a quedarme mucho rato, primero por la ruidosa multitud que había y en segundo lugar porque la ciudadela de Machu Picchu apenas se podía ver muy pequeña a lo lejos y solo en aquellos momentos en los que las nubes decidían correrse y liberaban la visión. Luego de descender de la montaña Machu Picchu van a tener la posibilidad de recorrer el circuito número 3 de la antigua ciudadela inca. Lo bueno de este circuito es que los dejan acceder a un mirador donde casi van a poder sacarse la clásica foto de Machu Picchu. Y digo casi porque si bien este mirador no está ubicado a la misma altura que la casa del guardián del circuito 1, está ubicado un poquito más abajo. Sin embargo, creo que este punto panorámico es el segundo mejor lugar para sacarse la foto de Machu Picchu. El circuito 3 también tiene de bueno que recorre bastantes lugares interesantes dentro de la Yacta, como por ejemplo la casa del Inca, las puertas sagradas e incluso una fosa muy misteriosa que me llamó bastante la atención. Como conclusiones personales de este boleto, creo que todo el esfuerzo que implica subir a la montaña Machu Picchu, que es realmente un montón, no tiene correlación con los beneficios que vas a obtener al hacerlo, es decir, unas vistas panorámicas de Machu Picchu muy alejadas y un espacio en la cima demasiado pequeño donde van a estar rodeados y rodeadas de muchísima gente. En segundo lugar, y ya hablando de la última parte del recorrido, creo que es acá donde comprar este boleto empieza a cobrar sentido. Como les dije antes, después del boleto de la Yacta de Machu Picchu, creo que este es el que le sigue en cuanto a tener las mejores vistas panorámicas de la ciudadela. Así que sobre esta parte del boleto, es decir, sobre el circuito número 3, realmente quedé muy conforme. Y ahora llegamos al último boleto disponible para comprar, que se llama Circuito 4 más Montaña Uchuy Picchu y que ya se los adelanto es el que menos me gustó de todos los tickets disponibles. Al comprar este boleto, lo primero que van a tener que hacer es subir a la montaña Uchuy Picchu, que es la montaña que está al costado izquierdo de la montaña Huayna Picchu y que es la más baja de todas. Esto hace que su ascenso pueda realizarse sin problemas en menos de 20 minutos, pero también trae como consecuencia que es la montaña que menos vistas panorámicas tiene de toda la ciudadela de Machu Picchu. Después de terminar la visita por la montaña Uchuy Picchu,
van a poder recorrer el circuito número 4 que, como expliqué en el boleto del Huayna Picchu, a mi entender es el menos lindo de todos y es el único en donde te vas a perder absolutamente todos los mejores puntos panorámicos de Machu Picchu. Como conclusión personal de este boleto, creo que es el que menos recomiendo, principalmente porque te vas a perder casi todos los mejores lugares dentro de la ciudadela de Machu Picchu, a cambio de subir a la montaña más pequeña de todas, que no te va a aportar demasiado valor a tu visita a Machu Picchu. Por último, quiero compartirles mis conclusiones finales sobre todos los boletos y darles algunas recomendaciones. Sinceramente, el boleto que recorre la Yacta de Machu Picchu completa me encantó y estaba más que convencido de que recorrer la ciudadela por todos sus rincones valía muchísimo más la pena que por ahí subir a alguna de las 3 montañas de alrededores para tener solo lindas vistas panorámicas. Sin embargo, después de haber subido a la montaña Huayna Picchu, la verdad que su belleza no puede pasarme desapercibida y me veo como en la necesidad de recomendarles que en la medida de lo posible suban a conocer la montaña Huayna Picchu porque es realmente increíble. Así que creo que acá la pregunta que cada uno se va a tener que hacer a sí mismo es ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás a conocer la montaña más linda de todo Machu Picchu, pero sabiendo que vas a tener que resignar tu visita por dentro de la ciudadela inca y perderte por ahí de las mejores vistas panorámicas? Obviamente que a esta pregunta cada uno la va a responder como quiera, pero en mi caso la respuesta es un rotundo no. No estaría dispuesto a resignar todo lo hermoso que me da el ticket de la Yacta de Machu Picchu simplemente por conocer la montaña Huayna Picchu, por más linda que sea. Por este motivo y ya para terminar las conclusiones, les traigo por ahí lo que es la solución ideal a mi entender, que sé que por ahí es un poco más cara, pero la realidad es que a Machu Picchu seguramente vayamos una sola vez y por ahí queremos aprovechar al máximo esta visita y no perdernos de nada. Lo que yo haría si tuviera una única oportunidad en la vida para visitar Machu Picchu sería comprar 2 boletos. El primero a la montaña Huayna Picchu temprano, tipo 8 o 9 de la mañana, y también sacaría el boleto para la Yacta de Machu Picchu para más o menos 4 horas después del horario de la montaña Huayna Picchu. De esa manera podría disfrutar de lo mejor de los 2 boletos habiendo vivido una experiencia completa. Pero les doy un último dato que por ahí resulta obvio, pero claramente estos 2 boletos son los que más demanda tiene y especialmente Huayna Picchu, que no tiene muchos cupos por día, es el que más rápido se agota, así que si desean comprar cualquiera de estos 2 boletos, les sugiero que planifiquen su visita a Machu Picchu con anticipación para poder comprar sus entradas con suficiente tiempo. Y ya para terminar este capítulo, les voy a dar algunos datos puntuales sobre los boletos que me parecen muy importante que lo sepan. El ticket se compra para un día y un horario puntual de ingreso y a partir de ese horario van a tener 1 hora para poder entrar. Es decir, si por ejemplo mi horario de ingreso es a las 8 de la mañana, ok, voy a poder entrar a Machu Picchu entre las 8 y las 9. Ni antes ni después. Ahora bien, ¿cuál es el mejor horario a elegir para visitar Machu Picchu? Y es una pregunta complicada más que nada porque hay varios factores que intervienen. Si van muy temprano, seguramente haya muchísima niebla y prácticamente se van a perder de todas las vistas panorámicas. Pero por otro lado, también es importante considerar que el calor y la cantidad de gente aumenta principalmente después del mediodía. Así que, si bien no hay un horario ideal y perfecto, yo creo que sacar el ticket para las 9 de la mañana es uno de los horarios más equilibrados entre niebla, calor y cantidad de gente. Si tu ticket incluye el ascenso a alguna de las 3 montañas, esto va a ser lo primero que vas a tener que visitar. Igual no te preocupes porque esto va a estar bien detallado en tu ticket de ingreso. Otra cosa importante de mencionar es que adentro de Machu Picchu el sentido de circulación es unidireccional, es decir, van a poder tomarse todo el tiempo que quieran en cada uno de los lugares y nadie los va a apurar. Sin embargo, una vez que decidan avanzar, ya no van a poder volver para atrás. Y realmente hay un montón de personas de seguridad cuidando que esta norma se cumpla. Algo para tener en cuenta al momento de ingresar es que además de mostrar el boleto ya sea impreso o en formato digital en el celular, van a tener que mostrar los documentos de identidad o pasaporte de cada una de las personas que deseen ingresar. Entonces, por favor, lleven toda la documentación porque si no es muy probable que no los dejen entrar. Otro consejo muy valioso que quiero darles es que si pueden gastar un poco más de plata, que contraten por ahí los servicios de un guía que les vaya contando todo lo que ven dentro de Machu Picchu. Creo que la visita a esta maravilla del mundo cobra muchísimo más sentido y por ahí las cosas dejarían de ser lindas piedras para pasar a tener una razón de ser y una historia.
Por último, contarles una noticia que se implementó hace poco y es que por día están vendiendo 1000 boletos directamente en Aguascalientes. Es decir, si no pudiste comprar tu ticket con anticipación o se te ocurrió último momento, sabelo que en el pueblo de Aguascalientes quizás vas a poder conseguir tu entrada. Para acceder a estos tickets se van a tener que presentar un día antes con su documento de identidad en la plaza del pueblo y anotarse en una lista de espera para a la mañana siguiente ir bien temprano a retirar una entrada para ese mismo día. Y sobre esto me parece importante avisarles que para que les vendan estas entradas, todas las personas deberán estar presentes, es decir, que nadie puede ir y comprar una entrada para otra persona. Y ahora que ya saben lo más importante para decidir cuál boleto prefieren para visitar Machu Picchu, llega el momento de decidir cómo van a hacer el ascenso a Machu Picchu. Y seguramente se están preguntando, ¿el ascenso a Machu Picchu? ¿Qué dice este muchacho? Y es que, como bien les dije al principio del video, Machu Picchu no está en Aguascalientes, sino que a Machu Picchu se accede desde el pueblo de Aguascalientes recorriendo una distancia de más o menos 5 kilómetros, y para recorrer esta distancia van a tener básicamente dos opciones: subirla en bus privado o caminando. La primera y la más utilizada es en bus privado. El trayecto tiene una duración de media hora y para los turistas extranjeros cuesta $12 por tramo. Lo que hace mucha gente es subir en bus y bajar caminando, ya que la bajada no es para nada complicada, además de aprovechar para conocer un poco más el lugar y de paso ahorrarte esos $12 por persona. Los boletos del bus se pueden comprar directamente en Aguascalientes, en donde van a encontrar una oficina que atiende todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un dato importante es que van a tener que llevar el documento de identidad de cada una de las personas a las que les quieran comprar el boleto, porque son personales e intransferibles. Para el día de tu ascenso a Machu Picchu, te cuento que los buses salen constantemente y que si bien es probable que se formen algunas filas largas, hay tanta cantidad de buses yendo y viniendo todo el tiempo que las filas avanzan muy rápido. Y como último dato con respecto al bus, no está de más contarles que arriba, en el sitio de ingreso de Machu Picchu, también hay una boletería que los está esperando para poder venderles el pasaje de regreso en caso de que no quieran bajar caminando. Por ese motivo es que mi consejo es: compren solo el boleto de ida y una vez que estén arriba, después de haber visitado Machu Picchu, deciden si quieren comprar el boleto para bajar en bus o bajar caminando, depende cómo se sienta cada uno. La segunda manera de subir desde el pueblo de Aguascalientes hasta Machu Picchu es caminando. La caminata consta de un recorrido de más o menos 5 kilómetros con un desnivel positivo de 450 metros y se tarda entre 1 hora y 1 hora y media. Hablando un poco sobre la dificultad del camino, les cuento que el sendero tiene una pendiente bastante pronunciada, pero si bien no es tan fácil, tampoco es imposible. Es verdad que es un poco cansador y que la principal dificultad es que te quedas sin aire y que la humedad es bastante molesta, pero repito, no es imposible y si se lo toman con calma van a poder hacerlo sin ningún problema. En el video que les mencioné anteriormente sobre mi visita a la Yacta de Machu Picchu, van a poder ver en detalle todo el sendero de subida caminando desde Aguascalientes hasta Machu Picchu por el sendero peatonal, y de esa manera se van a poder dar una idea mejor a ver si quieren o no quieren hacer este trekking. Pasando a otro tema, ya sea que hayan subido en bus privado o caminando, van a llegar al mismo lugar, una especie de playón que los recibe y les ofrecerá algunos servicios antes de iniciar su visita a Machu Picchu. Está bueno que sepan que en el lugar de ingreso hay baños que van a poder usarlo pagando solo 2 soles. Es muy importante que tengan en cuenta que adentro de Machu Picchu no hay baños y que incluso una vez que entran no los van a dejar salir de vuelta por ninguna razón. Entonces consideren bien si tienen que ir al baño antes de entrar a Machu Picchu, más que nada teniendo en consideración que la visita por esta maravilla del mundo les va a demorar entre 3 y 4 horas. En el sitio de ingreso también hay un sector tipo guardarropas, donde por tan solo 5 soles van a poder dejar todas aquellas cosas que no quieran cargar durante su recorrida por Machu Picchu. Si todavía no tienen contratado el servicio de un guía turístico que les explique todo lo que van a ver adentro de Machu Picchu, ahí en el playón van a poder contratarlo. Para que se den una idea, más o menos una visita guiada puede costar alrededor de $60, lo cual puede sonar bastante caro, pero a lo mejor existe la posibilidad de que se junten con algunas otras personas que hablen el mismo idioma y de esa manera compartir el guía y que a cada uno les cueste mucho más barato. Estando en el playón de ingreso también van a ver muchos carteles con una larga lista de objetos prohibidos y entre los más destacados puedo mencionarles
No se puede usar dron, palo de selfie, trípode, estabilizadores, bastones de trekking, paraguas, tampoco zapatos con taco, es decir, son bastante exigentes para proteger el lugar. Y también, bueno, entre las provisiones están las clásicas, ¿no? Arma de fuego, droga, cuchillos, alcohol. Y si bien tampoco se puede entrar en teoría con comida, la realidad es que no te revisan las mochilas al entrar y que si llevas una fruta o un snack, algo que por ahí no sea una comida muy alevosa, no vas a tener ningún problema. Eso sí, no dejemos de ser responsables y cuidemos el lugar principalmente llevándonos todos nuestros residuos. Como última recomendación, para que su visita a Machu Picchu sea mucho más disfrutable, les recomiendo ir con la mochila lo más liviana posible, principalmente porque ahí no van a necesitar casi nada. Las únicas cosas indispensables que les recomiendo que lleven son repelente de mosquitos sí o sí, porque no se dan una idea, piensan que no, pero hay pequeñas mosquitas que realmente son asesinas y en un abrir y cerrar de ojos te picaron completamente. Además, protector solar, algún gorro o gorra o lo que quieran para protegerse del sol, principalmente al mediodía, y alguna camperita fina pero resistente a la lluvia, más que nada porque en esos lugares y en esos climas uno nunca sabe cuándo se puede largar a llover. Por si les llega a interesar, acá arriba les voy a dejar en una tarjeta el enlace al video de que llevé para mi viaje de casi 4 meses a Perú, en donde muestro absolutamente todo lo que traje para que por ahí les pueda ser de ayuda al momento de armar su equipaje. Y con todo esto que les conté, ya estamos terminando la guía de Machu Picchu y por ahí como bonus extra, como un regalito, también les quiero compartir qué van a poder hacer en la ciudad de Cusco, más que nada para aprovechar al máximo su visita. La realidad es que Cusco es enorme y hay muchísimas cosas para hacer más allá de visitar Machu Picchu. Entre las cosas que por ahí más me gustaron, destaco la montaña Vinicunca de 7 colores y el Valle Rojo, que son 2 lugares de otro planeta y que tienen paisajes con colores increíbles. También recomiendo la majestuosa Laguna Humantay, que sin lugar a dudas no se pueden perder. Tampoco se pueden perder el Nevado de Ausangate, que es realmente imponente y que si les gusta la vida de montaña tanto como a mí, les va a encantar. Otra de las principales atracciones en Cusco es visitar el Valle Sagrado, que incluye los poblados de Ollantaytambo, Pisac y Maras, entre otros. También hay un lugar muy seguro y de mi entera confianza que se los recomiendo un montón para que puedan hacer bungee jumping, que es el salto al vacío literal, solamente atado con una soga en las piernas. En este lugar, además de hacer eso, ofrecen algo que se llama slingshot, que es una especie de catapulta que te tiran en el aire como si fueras Superman y salís volando y es realmente impresionante. En fin, la cuestión es que Cusco es enorme y es muchísimo más que la puerta de entrada a Machu Picchu. Para que solo se den una idea, de los 107 días que estuve en Perú, 67 los pasé en la ciudad de Cusco. Por estos motivos les cuento que también estoy preparando la guía definitiva para visitar Cusco, que todavía no está lista y no está publicada, pero que ni bien esté, se las voy a dejar acá arriba en las tarjetas para que puedan complementar con esta guía y así sacarle el máximo provecho a su visita por Perú. Ya para terminar, quiero que sepan que estoy a su entera disposición para cualquier consulta que tengan. Me la pueden dejar acá abajo en los comentarios o incluso me pueden hablar por Instagram por mensaje privado, que siempre contesto todo. Principalmente porque sé que a veces es muy difícil planificar un viaje de este estilo con la poca o la confusa información que hay en las redes. Entonces de verdad se los digo de todo corazón, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanme, que voy a estar más que feliz en ayudarlos para que todos ustedes también puedan cumplir el sueño de visitar Machu Picchu. Y ahora sí estamos llegando al final del video y no quería irme sin antes pedirles que si les gusta lo que hago y cómo lo muestro, que consideren suscribirse al canal, dejar un comentario en el video e incluso darle like. Todas estas cosas, estas interacciones le gustan un montón al algoritmo de YouTube y realmente me estarían ayudando para que esta guía pueda llegar a más viajeros y a más viajeras que también quieran conocer esta maravilla del mundo. Y esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta guía como la disfruté yo y realmente deseo que les sea de muchísima utilidad. Gracias por quedarse hasta el final del video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura. Chao.